De 1936 a 1939, la Guerra Civil de España puso la nación en caos profundo. Durante la guerra había dos lados que lucharon. Por un lado, los nacionalistas eran católicos romanos, los miembros más importantes de las Fuerzas Armadas, la mayoría de los propietarios de tierras y muchos empresarios. El líder de los nacionalistas fue el general Franco. Por otro lado, los republicanos eran trabajadores urbanos, trabajadores agrícolas, la mayoría y muchos de la clase media educada. El presidente de la República Española hasta casi el final de la guerra fue Manuel Azaña. La Guerra Civil Española sirvió de inspiración a toda una generación de artistas e intelectuales. El arte se dispuso a informar y a formar tomando partido. Podemos decir de modo general que el arte del surrealismo y el cubismo mostraron las atrocidades de la guerra. Durante la Guerra Civil Española, el arte catalán se convirtió en un símbolo de la resistencia republicana al ejército de Franco. El arte catalán representa elementos de la vida de la clase burguesa que apoyó al presidente Azaña. Y también el arte tenía temas sociales y denunciadores que contenían una reflexión profunda de la condición humana. En un intento de ayudar al pueblo de España a expresar sus emociones reprimidas, los grandes artistas, Pablo Picasso y Juan Miró, pintaron magníficas obras de arte. He aquí su historia. Así que probablemente sabes quién es Pablo Picasso, pero que no sabes mucho sobre él. Y probablemente estás preguntando lo que le hace un superhéroe. Estoy aquí para decirles más, para abrir sus ojos y mostrarles por qué. Pablo Picasso vive de 1881 y 1973. Fue un pintor, escultor, grabador, ceramista y escenógrafo español. Picasso se considera como el artista más grande del siglo XX. Él fue único como inventor de formas, como un innovador de estilos y técnicas, como un maestro de diversos medios y como uno de los artistas más prolíficos en la historia. Creado en 1937, Guernica es una de las obras más audaces y más memorables de Picasso. Le dio al cuadro este título como un tipo de memoria a esta ciudad, porque el primer bombardeo aéreo de la historia de una población civil se produjo en el pequeño pueblo vasco de Guernica. Hubo una cantidad devastadora de muertos, con el objetivo de forzar a la gente de España a sentirse atemorizada. Este miedo les llevaría a apoyar al régimen fascista y no poner ningún tipo de resistencia a su nuevo gobierno. Esta táctica de intimidación obviamente enfureció a Picasso y sentía que necesitaba llevar esta situación a las masas a través de su pintura. Creando la obra en su propio estilo cubista, Picasso decidió no representar el horror de Guernica en estilo realista o romántico. No quiso ofrecer una recreación de los acontecimientos, sino más bien quería mostrar la ineficacia de la guerra y el caos que viene como consecuencia de ella. Guernica, como sus otras obras, fue pintado directamente de la emoción que él sentía, por lo que no sentía la necesidad de censurar a sí mismo en su arte.
Picasso decidió pintar en blanco y negro, que representa el carácter sombrío y triste de un país en tiempo de guerra. El tema principal a lo largo de esta pintura es la muerte. Lo interesante sobre Guernica es que las imágenes se entremezclan una en la otra. La acumulación caótica de las imágenes entremezcladas fue hecha a propósito, para no distinguir claramente una figura de la otra. La pintura desafía nuestras nociones de la guerra como heroico y lo expone como un acto brutal de autodestrucción. El uso de animales como personajes principales destaca también como el nivel de barbarie que viene durante la guerra parece carecer de elementos humanos. Es como si hay bestias luchando entre sí por la supremacía final. Es justo lo que estaba sucediendo durante la Guerra Civil Española. Pablo Picasso fue un artista muy influyente, aunque Guernica ha sido criticado por ser demasiado audaz y política. Picasso realmente hizo su mejor esfuerzo para mantenerse fuera de la atención política. Quería hacer una declaración a través de su arte y expresar las emociones que sentía sobre las matanzas insensatas. Sin embargo, Pablo Picasso, aunque hay gente que dice que él definía lo que fue el arte en el siglo XX, no era el único pintor español cuyo arte evolucionó al politicismo para guiar al pueblo. Las emociones que Picasso puso en Guernica, la incertidumbre de seguridad para la gente y el caos en que vivieron, fueron expresadas también en otra parte del país por un héroe de cultura, arte y orgullo catalán. Y entonces llegaría a la escena un pintor cuyo estilo surrealista será autodescrito como el asesino de la pintura, un Joan Miró. Aunque un desarrollador del movimiento republicano, Miró todavía no representó las políticas en sus pinturas. Entonces, en 1937 el gobierno republicano le comisionó una pintura política. Y entonces sus pinturas adquirieron un encargo republicano y antiguerra. En el mismo año, Miró pintó Bodegón del Zapato Viejo, que expresa su angustia por la situación en España. Es un bodegón porque intentaba capturar y al mismo tiempo evitar la realidad para superar esta angustia. El contenido de la pintura incluye en una tabla un pedazo de pan, una manzana lanzada por un tenedor, una botella de vino y un zapato. Esa pintura no es una declaración antiguerra directa, en que no describe un episodio de la guerra civil ni las atrocidades y horrores que resultan. Mejor dicho, la protesta viene del aura que cubren las figuras en el bodegón, antipático y aterrador, que capturó a la conciencia contemporánea, que era una cosa influida, infectada, destruida por la guerra y la realidad en que los mendrugos de pan y zapatos parecen deformada. El incendio de los colores puede ser pensado como la manera en que la guerra cambia fundamentalmente la vida cotidiana y la lucha que se ponen estos objetos para mantenerse sus identidades contra la tensión inmensa que impone la guerra. En verdad, Picasso y Miró no eran artistas políticos. Como Picasso, la conciencia política de Miró fue despertada por la Guerra Civil Española. Cataluña ha sido un campo de batalla importante, y los dos artistas estaban en París durante el tiempo que España se desintegró. El dúo respondió a un periodo de agitación de la única manera que sabían: la pintura. Juan Miró y Pablo Picasso son considerados catalanes de vanguardia en los museos más prestigiosos del mundo. También fueron los inspiradores y las referencias de muchos de los artistas en Europa, América del Norte y de Sudamérica.